nuestras y vamos pues a abrir nuestra mente y nuestro corazón en este acto de liturgia donde escuchamos la palabra de Dios y compartimos el pan consagrado, el pan que nos da vida. Confesamos nuestros pecados, decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, que enviaste al mundo a manera de levadura la fuerza del Evangelio, concede a tus fieles que llamaste a vivir en el mundo en medio de las ocupaciones seculares, que fervorosos en su espíritu cristiano por medio de las tareas terrenales, que desempeñen, colaboren sin cesar en la instauración de tu reino, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. Vamos a escuchar con devoción la palabra de Dios. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, tuve una visión. Vi una puerta abierta en el cielo y la voz que había oído antes, semejante al sonido de una trompeta, me habló y me dijo: sube hacia acá y te enseñaré lo que va a suceder después. Entonces fui arrebatado en espíritu y vi un trono puesto en el cielo, y alguien estaba sentado en el trono. El que estaba sentado en el trono brillaba con destellos rojos, como una piedra preciosa transparente, y un resplandor como de esmeralda rodeaba el trono. Alrededor de este trono vi otros 24 tronos, y en los tronos estaban sentados 24 ancianos, vestidos con túnicas blancas y con coronas de oro sobre sus cabezas. Del trono salían relámpagos y truenos poderosos. 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios, ardían frente al trono, y delante de él había una especie de mar transparente como de cristal. En el centro, alrededor del trono, había 4 seres vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente se parecía a un león, el segundo a un toro, el tercero tenía cara de hombre y el cuarto parecía un águila en vuelo. Los 4 seres vivientes tenían 6 alas cada uno y estaban llenos de ojos por donde quiera, y no se cansaban de repetir día y noche: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y cada vez que los seres vivientes alababan, bendecían y glorificaban al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postraban delante del que está sentado en el trono, adoraban al que vive por los siglos de los siglos y depositaban sus coronas ante el trono diciendo: Señor y Dios nuestro, tú mereces recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado todas las cosas, tú has querido que ellas existieran y fueron creadas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabemos al Señor con alegría. Alabemos al Señor con alegría. Alabemos al Señor en su templo. Alabemos al Señor en su augusto firmamento. Alabémoslo por sus obras magníficas, alabémoslo por su inmensa grandeza.
Alabemos al Señor con alegría. Alabémoslo tocando trompetas, alabémoslo con arpas y cítaras, alabémoslo con tambores y danzas, alabémoslo con cuerdas y flautas. Alabemos al Señor con alegría. Alabémoslo con platillos sonoros, alabémoslo con platillos vibrantes, que todo ser viviente alabe al Señor. Alabemos al Señor con alegría. Aleluya, 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 aleluya. Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, como ya se acercaba Jesús a Jerusalén, y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse de un momento a otro, Él les dijo esta parábola. Había un hombre de la nobleza que se fue a un país lejano para ser nombrado rey y volver como tal. Antes de irse, mandó llamar a 10 empleados suyos. Les entregó una moneda de mucho valor a cada uno y les dijo: inviertan este dinero mientras regreso. Pero sus compatriotas lo aborrecían y enviaron detrás de él a unos delegados que dijeran: no queremos que este sea nuestro rey. Pero fue nombrado rey y cuando regresó a su país mandó llamar a los empleados a quienes había entregado el dinero para saber cuánto había ganado cada uno. Se presentó el primero y le dijo: Señor, tu moneda ha producido otras 10 monedas. Él le contestó: muy bien, eres un buen empleado. Puesto que has sido fiel en una cosa pequeña, serás gobernador de 10 ciudades. Se presentó el segundo y le dijo: Señor, tu moneda ha producido otras 5 monedas. Y el Señor le respondió: tú serás gobernador de 5 ciudades. Se presentó el tercero y le dijo: Señor, aquí está tu moneda. La he tenido guardada en un pañuelo, pues te tuve miedo, porque eres un hombre exigente, que reclama lo que no ha invertido y cosecha lo que no ha sembrado. El Señor le contestó: eres un mal empleado. Por tu propia boca te condeno. Tú sabías que yo soy un hombre exigente, que reclamo lo que no he invertido y que cosecho lo que no he sembrado. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que yo al volver lo hubiera recobrado con intereses? Después les dijo a los presentes: quítenle a este la moneda y dénsela al que tiene 10. Le respondieron: Señor, ya tiene 10 monedas. Él les dijo: les aseguro
que a todo el que tenga se le dará con abundancia, y al que no tenga, aunque lo que tiene se le quitará. En cuanto a mis enemigos que no querían tenerme como rey, tráiganlos aquí y mátenlos en mi presencia. Dicho esto, Jesús prosiguió su camino hacia Jerusalén al frente de sus discípulos. Esta es palabra del Señor. Siéntense, por favor. Hemos escuchado del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Cuando se escribe este libro, Roma sigue avanzando como un gran imperio. Destruye, gobierna, comete atrocidades, esclaviza, pide impuestos, etcétera, etcétera. Cuando alguien es avasallado, alguien es dominado, entonces puede vivir, para bien o para mal, las cosas que conlleva de quien está siendo dominado. Y en este sentido, el libro del Apocalipsis se encarga de decirle a la comunidad que se mantenga fiel, que va a llegar el gran día en que el reino de Dios esté entre nosotros. Por eso el libro del Apocalipsis está lleno de símbolos, como vi una puerta abierta en el cielo. No es otra cosa que justamente en las circunstancias más difíciles de nuestra vida, el corazón de Dios es justamente esa puerta abierta en el cielo. Es encontrarnos con el Señor. Cuando parece que nuestra vida, como cuando eres esclavizado, no tienes voluntad, te humillan, vives la carencia, el hambre, el sueño, la desnudez, vives muchas cosas, pero al final la palabra de Dios se encarga de mantenernos con fe, se encarga de mantenernos con esperanza. Y este es el propósito del libro del Apocalipsis. Aunque a veces muchos pensamos que ya está hablando del final de los últimos tiempos. Más bien se trata de una situación tan difícil que vive el pueblo escogido por Dios, que la palabra trata de mantener en unidad, en esperanza, puesto la mirada en Dios, ese Dios que, como dice los signos de la lectura, está en el cielo una puerta abierta, y la voz que había oído antes, semejante al sonido de una trompeta, dijo: sube hacia aquí y te enseñaré lo que va a suceder después. Entonces, querida comunidad, ¿cómo nuestro Apocalipsis, nuestra vida, que pudiera conllevar este tipo de experiencias difíciles, agrestes, estas experiencias complicadas de nuestra propia historia, teniendo a un Dios que abre su corazón para encontrarnos con Él, para llevarnos con Él, para apaciguarnos, para llenar de paz, para transformar nuestros abrojos, para hacer llanos nuestros caminos? Es el Señor que sale a nuestro encuentro, que es un Dios que su misericordia, su amor, su cercanía ha hecho de nuestra vida complicada y a veces difícil un oasis en que podemos refrescarnos, una experiencia espiritual que nos lleva a poder valorar y a poder pensar en la visión del reino de Dios. No solamente en las situaciones complicadas y difíciles que conlleva nuestra vida, porque
muchas de las cosas, por lo menos ahora podemos estar tal vez tranquilos y en paz, pero muchas cosas también han conllevado dolor, sufrimiento, ha conllevado pérdidas, dificultades, problemas. Así es la vida en el mundo. Hay sufrimiento, hay dolor, pero la palabra del Señor nos vuelve a recordar que cuando conectamos con el Señor que abre la puerta de su corazón a todos nosotros, podemos conseguir esa paz, podemos entender la razón de nuestra vida. Tenemos un propósito mucho más grande que esta vida transitoria. Por eso decimos nosotros que el fin último del cristiano es el reino de Dios. Todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, está en orden al reino de Dios. Y por eso nosotros somos portadores del don del Evangelio y estamos llamados a comunicar ese reino de esperanza donde Dios nos abraza, nos acoge, nos enjuga las lágrimas, nuestras heridas, para hacernos personas transformadas, ya sin dolor, ya sin heridas, sanos, con vida, pero en una vida que fenece, sin una vida plena. Es lo que nos recuerda el libro del Apocalipsis. Es un gran libro de esperanza que evoca una visión del reino de Dios en el que necesitamos refrescar y compartir esos signos de los que nos habla para llenar de esperanza nuestra vida. Por otra parte, la lectura del Evangelio de San Lucas. Recuerden que el Evangelio de San Lucas es como un formador, es como un acompañante. Si nosotros estamos pasando alguna dificultad, alguna situación de toma de decisiones que enfrentar en nuestra vida, vamos al Evangelio de San Lucas y ahí vamos a encontrar una respuesta. Es un maestro de la vida espiritual, es un acompañante de nuestra vida. Cuando se acercaba Jesús a Jerusalén, la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse de un momento a otro. Por eso, muchas de las filosofías o las visiones del término del mundo, después de la primera comunidad cristiana, era muy fácil encontrar en el ambiente de que el reino de Dios ya estaba cerca. De ahí procede una forma de ver que el reino de Dios vendría cada 1000 años y a esa forma de pensar se le llamó milenarismo. Todavía nosotros no escapamos a esa forma de pensar. Decíamos que en el año 2000 se iba a acabar el mundo. Seguramente en el 3000 la gente que esté viviendo esas épocas, tal vez ya con viajes espaciales y a la Luna y a Marte, y la medicina robotizada y nanotecnología y lo que nosotros no apreciamos en este tiempo, la gente del año 3000 va a tener otra forma de descubrir otros universos y la teología seguramente va a cambiar con todo lo que se descubra en el universo, los planetas, la medicina, el hombre, pero al final encontrará una razón de ser nuestra reflexión en torno a la salvación, en torno a la presencia de Dios en nuestras vidas. Comienza a relatar Jesús la experiencia de un hombre que fue llamado para ser coronado rey. Y había gente que no quería que fuera rey. Qué raro, ¿verdad? Jesús está compartiendo que él siendo rey hay gente que lo rechaza. No sé si alguna vez ustedes han sentido rechazo en la vida, pero cuando se siente el rechazo se siente muy feo. Causa unas heridas muy profundas y quienes han sufrido un rechazo por mucho tiempo son traumas muy fuertes en la vida, muy difíciles en la vida. Y Jesús, siendo el Hijo de Dios y siendo Dios, no está exento en su humanidad de constatar y de quejarse de gente que no lo atiende, que no lo recibe, que lo rechaza, que no quiere que sea su rey.
Si nosotros con nuestra humanidad y nuestras limitaciones entendemos y tratamos de comprender el futuro de nuestra persona, entonces Jesús dice también, yo me siento así, rechazado. Dice que esta persona, antes de irse para ser coronado rey, le encargó a 3 de sus trabajadores su fortuna. Le confió en las personas. Y Jesús está retomando este ejemplo para decirnos cuánta confianza nos tiene a cada uno de nosotros. Hemos recibido de Dios tantas monedas, tantos tesoros, tantas cosas maravillosas en nuestra vida. Pero algo contrario al amor no es el odio. Algo contrario al amor es el miedo que no te deja crecer, es el miedo que no te deja moverte, es el miedo que no te deja reconocer la gran fortuna que tienes en tu vida y te conformas con quedarte cruzado de brazos, viendo que las demás personas pueden tener éxito o no en su vida. Es el gran miedo que nos paraliza. Este es un gran tema en la vida del ser humano, el miedo. Entonces, 2 personas fructifican las monedas que habían recibido. Reconoce Jesús que esos trabajadores eran trabajadores dedicados. Se esforzaron, trabajaron y tuvieron visión para poder multiplicar la riqueza en su vida. Pero hubo una persona, un tercero, que le dijo, Señor, me diste esta moneda y te entrego tu moneda. La guardé, tuve miedo, eres exigente, así es que, mira, aquí estamos, aquí está tu moneda y estamos en paz. Pero el Señor le dijo, ¿por qué no pusiste a trabajar mi moneda? No tenías que hacer nada. Tenías que ponerla en el banco nada más y que yo recibiera por lo menos los intereses. ¿Qué nos dice a nosotros, queridos hermanos, esta parábola que hemos escuchado de estos trabajadores que recibieron del Señor su confianza absoluta, que les dio talentos y que les invitó a multiplicarlos, a cuidarlos, a ponerlos a trabajar? Pero termina en una cuestión trágica, porque después de que entregó la moneda, después de que le entregó la moneda, se lo dio a la persona que tenía más monedas y le pidió que le quitaran la moneda para entregárselo a la persona que tenía más monedas. Contrario a lo que nosotros pensamos, porque al que tiene menos se le da más, es lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Fulano de tal ya tiene riqueza, fulano de tal no tiene, entonces vamos a darle o vamos a cooperar entre todos para darle más al que no tiene. Y en el Evangelio pasa lo contrario. Quítensela y dénsela al que tiene más. Y entonces nos permite reflexionar que el reino de Dios lleva una dinámica distinta a la acostumbrada en nuestra vida cotidiana. Porque cuando cuidas, cuando trabajas, ese reino hace que lo que tienes se multiplica. Y ese reino atrae cosas mucho más preciadas en la vida del ser humano. Pero se presenta el miedo y la dejadez y la flojera y la apatía. Esa moneda no se va a multiplicar. Lo que vamos a hacer es gastárnosla. Pero confiemos en el reino de Dios, que a su vez hace posible el milagro de la multiplicación. En ese sentido necesitamos estar en sintonía con el Señor, con el reino de Dios. Y
La cuestión trágica que decía que con la que terminaba el Evangelio de San Lucas era: aquellos que no querían que yo fuera el rey, tráiganlos y mátenlos, dice. A nosotros nos provoca, nos mueve el tapete. ¿Cómo? La palabra del Señor hablando de mátenlos aquí en mi presencia, ¿de qué se trata? ¿De qué estamos hablando? No es el evangelio de paz, de amor, no es el evangelio de por qué termina este relato y en la boca de Jesús en esta situación tan trágica. No, es que Jesús no los está mandando matar. Es la consecuencia de los actos de nuestra vida. Ellos no querían que fuera el rey y esto está alentado por el pecado. Entonces, la experiencia del pecado terminará en una situación crítica. Así pasa en nuestra vida. Por eso, con fe y devoción y con sencillez, cuando cometemos pecados, vamos con el Señor y le decimos, hincados, parados, sentados, pero con nuestro corazón abierto: Señor, perdona nuestras ofensas. Indícanos el camino de la luz. Ayúdanos a transformar nuestra vida. Ayúdanos a transformar el lugar en el que nos encontramos. Ayúdanos a entender los procesos de nuestra vida. Y cuando nosotros, por las decisiones personales, hemos hecho que el reino de Dios no sea bien recibido, la consecuencia de ello será la desolación, la tristeza, la muerte. Claro que aquí la intención del escritor sagrado no es darle muerte física a las personas, sino que la consecuencia del pecado será eso: la tristeza, la angustia, la amargura, la desolación, la ansiedad. En términos médicos, las dos enfermedades más grandes del siglo XXI serán la ansiedad y la depresión. Pues eso también lo provoca el pecado. Eso no es una cuestión meramente humana, decir, ay no, pues me siento angustiado y triste y desolado por situaciones humanas. También nuestra vida espiritual está ligada a los procesos reales de la vida humana. Y en ese sentido estaremos nosotros contactando con este tipo de experiencias donde es más que la muerte. Cuando tú experimentas estos sufrimientos, desolaciones, tristezas, amarguras, frustraciones en vida, cuando te mueres ya es un remedio la muerte. Pero cuando vives esto en tu vida cotidiana, es algo muy trágico que crea el pecado. Es una situación muy dura, muy difícil, porque es un sinsentido constante, es una tristeza constante, es un vacío constante. Por eso es que los vacíos que tenemos en nuestra vida, no estando acostumbrados, pues los llenamos de lo que nos encontramos. Nuestra vida vacía la llenamos de cuanto vamos recogiendo en el camino de la vida. Pensemos cómo son nuestros vacíos existenciales y de qué está llena nuestra mente y nuestro corazón. Vamos a ponernos de pie. Nos unimos en oración, queridos hermanos, para pedir por las intenciones del Papa Francisco. Roguemos al Señor por la paz en el mundo y por la paz en nuestros corazones. Roguemos al Señor. Vamos a orar por las intenciones de cada uno de nosotros y de nuestros hermanos en casa. Roguemos al Señor por nuestros fieles difuntos, por Sergio Navarrete Rodríguez y Teresa Torres Espíndola, en su segundo aniversario luctuoso. Roguemos al Señor. Todo esto te lo pedimos, Padre, confiados en tu bondad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor. Continuamos con nuestras ofrendas.
esto que te doy, mi vida es Señor. Esto que te doy es mi trabajo, es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre, y a mi Señor, renuévame, límpiame y sálvame. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios nuestro Padre. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios nuestro, que quisiste salvar a todo el mundo por el sacrificio de tu Hijo, y llamas también a los laicos al trabajo apostólico, concédeles por la fuerza de esta ofrenda impregnar el mundo con el espíritu cristiano y ser fermento de santificación por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, por Jesucristo, tu Hijo amado. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, del Papa Francisco, de nuestro obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Sergio Navarrete y Teresa Torres. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador, digamos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Nos damos el saludo fraterno, la paz de Cristo. La paz del Señor, la paz del Señor, la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosas y dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Mi alma. Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está. Te alabamos, Señor, por tu inmensa bondad. Te alabamos, Señor, por tu cuerpo hecho pan. Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está. Solo tú eres mi Dios, mi Señor, mi heredad. Solo tú eres mi Dios,
mi confianza en ti está. Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está el amor fraternal. Nuestro lema será que nos haga vivir en sincera amistad. Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está. Ayudar y servir fue tu ejemplo, Señor. Como hermanos vivir tu postrera lección. Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está. Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está. Oremos. Habiendo participado de la abundancia de tu gracia, te rogamos, Señor, que fortalecidos por el poder vivificante del convite eucarístico, tus fieles que quisiste dedicados a las tareas temporales, sean valientes testigos de la verdad evangélica y en los ambientes en que trabajan, hagan siempre y activa a tu iglesia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu Y espíritu. reciban la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Podemos ir en paz, nuestra Eucaristía ha terminado. Demos gracias a Dios. Que tengamos un excelente día. Paz y bien. Paz y bien. Tú reinarás, ese es el grito que ardiente exhala nuestra fe. Tú reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste, reinaré. Reine Jesús por siempre, reine su corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la